Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a este video de puntualización de las disfunciones sexuales. Espero que la información aquí presentada les ayude a entender y a ubicar mejor los trastornos de esta categoría que ustedes encuentran en el DSM-5. Hay 7 trastornos, 4 pertenecen a los varones, mientras 3 pertenecen a las mujeres. Un breve paréntesis ligado con la cuestión del género, que con estos cambios de género, estas presentaciones de género atípicas, hay que tomar en consideración que hay una demarcación anatómica y fisiológica que nos permite a nosotros ubicar estos trastornos de una manera más puntual. Es decir, en un trastorno eréctil tiene que haber un pene. Ahora bien, ¿qué pasa si hay una mujer que genotípicamente y fenotípicamente es lo que se llama varón, ¿no? Y tiene trastorno eréctil? Pues se puede diagnosticar, ¿no? Es sumamente raro, pero se puede diagnosticar y hay que dar la apertura conceptual, hay que dar la apertura a nosotros para poder salirnos de ese cuadradito y ver que la realidad nos presenta cosas cada vez más variantes. Pues bueno, eso por un lado. Por otro lado, yo les voy a proponer utilizar 4 categorías conceptuales para poder ubicando de una manera más eficiente a estos trastornos. Las variables son la variable del interés sexual, la variable de la excitación previa, la variable de la excitación orgásmica y la variable de la conducta sexual propiamente dicha. Por último, bueno, no es por último, de la misma manera, voy a tratar sobre aquellos planos que un clínico tiene que evaluar para poder hacer diagnóstico diferencial. Es decir, tiene que tomar en consideración ciertos factores de pareja, ciertos factores culturales que excluyen la emisión de un diagnóstico de disfunción sexual. Y ahora sí, por último, también voy a hablar de las diferencias anatómicas entre lo masculino y lo femenino, que de alguna manera se reflejan de una manera importante en el comportamiento sexual humano. Bueno, vamos a empezar por este último punto. El hombre y la mujer cuentan con órganos sexuales que tienen características no nada más en su apariencia, sino en su funcionamiento, que son muy distintas, ¿no? No nada más es que, por ejemplo, el pene es un órgano que está hacia afuera, comparado con el clítoris, por ejemplo, que es mucho más pequeño, y que el hombre no tiene esa cavidad que sí tiene la mujer, y que es la vagina, sino en la cuestión del funcionamiento, en el emparejamiento sexual. ¿Por qué? Porque para que haya una conducta sexual entendida de una manera superficial, pero suficiente para estos propósitos, como el coito, como la penetración, en este caso la penetración de un pene en una vagina, se requiere que ese pene tenga una erección, ¿sí? En otras palabras, el pene se caracteriza por ser un órgano tumescente, es decir, que se hincha, que crece en tamaño, que le da cierta rigidez, que posibilita la penetración. Que si no hay esa erección, se dificulta muchísimo la penetración, que puede ser imposible o que puede ser dolorosa. Ahora bien, sucede también que en el varón la sensación del orgasmo, entendido como esa serie de manifestaciones fisiológicas y anatómicas muy peculiares, es muy diferente entre los dos sexos. En el varón está acompañada de una manera casi imprescindible con la eyaculación. No siempre que hay eyaculación hay orgasmo,
pero pareciera ser que para que haya orgasmo hay eyaculación, están íntimamente pegadas, mientras que la mujer no. Hay estudios todavía recientes sobre qué es esto de la eyaculación en la mujer, ¿no? Esa emisión de un fluido que se ha pensado que es orina, pero que bueno, ustedes lean más al respecto, pero no se requiere nada más, no se requiere de manera forzosa la eyaculación para que la mujer haya orgasmo. ¿Qué más? Pasa también que mucha de la teoría que se ha generado respecto del orgasmo y de la anatomía de la mujer y todo esto ha sido producida por varones. Por eso hay como una especie de déficit de teoría medio anodina de la mujer, porque está hecha por hombres, ¿no? Cada vez hay más mujeres que teorizan sobre esta cuestión de la propia mujer a partir de sus propias experiencias. Por último, de este primer punto, hay que recalcar que la eyaculación del varón está ligada con la detumescencia del órgano, es decir, con la pérdida de la erección, de tal manera que si se pierde erección se imposibilita la penetración continuada y se tiene que presentar un periodo mayor o menor de latencia para que se presente otra erección y se pueda volver a producir otro coito. Mientras que la mujer no, la mujer, por eso dicen que la mujer es multiorgásmica, porque se puede presentar estos orgasmos repetidos. Bueno, ahora pasemos a la cuestión de los planos que les había mencionado. La cuestión del interés sexual vamos a ubicarlo dentro del plano cognitivo como esa especie de tendencia, esa especie de filiación, de mostrarse afín a pensamientos de índole sexual, ¿sí? Sean como sean, ¿no? Sean heterosexuales, homosexuales, como sean, y que se expresan a partir de fantasías, ¿no? Son pensamientos de carácter sexual, de contenido sexual, del tipo del coito, del tipo de otras conductas de carácter sexual que ya podrían ustedes indagar más en las parafilias, ¿no? Como observar a otros cuerpos, tocarlos, penetrar o ser penetrado, ese tipo de cosas. La lencería, etcétera, ¿no? Ese interés es causa de la excitación previa. La excitación previa está diferente en el hombre como en la mujer. La excitación previa la vamos a entender como la tumescencia del pene que posibilita la conducta sexual en el varón, mientras que, bueno, y además la emisión de lubricación a través del meato urinario, mientras que en la mujer también el clítoris se pone rígido, es un miembro eréctil también, hay un enrojecimiento y un agrandamiento de algunas zonas de la vulva como los labios mayores, y hay lubricación que también tiene por finalidad facilitar la conducta sexual. Ahora bien, sucede que si la excitación, en este caso de la erección en los varones, sí o sí tiene que haber interés, no pasa la cuestión de las erecciones matutinas o las erecciones espontáneas en los adolescentes. Por eso excitación vamos a entenderla en el plano fisiológico, ¿no? Algo se excita en ese sentido, no en el sentido como más común de la palabra, que está ligado a la cognición. La excitación orgásmica, ya se los mencioné, en el varón como eyaculación y en la mujer como cierta contracción de los músculos pélvicos, además de otras sensaciones corporales en los pechos, etc. Y la conducta sexual vamos a entenderla como esa puesta en marcha de ciertas conductas, de ciertas de ciertas acciones motrices
que conducen a la excitación orgásmica, ¿no? El DSM toma en consideración la penetración pene-vagina para poder operacionalizar sus variables, pero hay que ver que también hay penetración pene-ano, penetración pene-boca, que incluso puede no haber penetración, ¿no? Puede ser nada más frotamiento, a través de la masturbación, etcétera. Y por último, las consideraciones de los factores sociales y culturales y de pareja. Factores de pareja. ¿Qué pasa si no sé, una mujer dice que tiene trastorno orgásmico femenino porque no alcanza el orgasmo, pero resulta que su pareja tiene trastorno eréctil, ¿no? Entonces eso no contaría, ¿sí? O que un sujeto piensa que su mujer, su pareja, o vamos a ponerlo al revés, ¿no? Una mujer que piensa que su pareja, y en este caso una pareja varón, tiene trastorno de deseo sexual hipoactivo, pero porque la mujer lo quiere hacer 3 veces al día, ¿no? Entonces, y el hombre no le basta con cada 3 días, por decirles algo. Eso sería un factor de pareja que hay que tomar en consideración. Factores de relación en el sentido de, muy importante, valorar que no haya problemas de comunicación y sobre todo problemas de violencia ahí. Factores de vulnerabilidad individual, que generalmente se expresa por problemas de estrés o problemas de comorbilidad con algunos otros trastornos psiquiátricos. Por ejemplo, no sé, un trastorno de adaptación, un trastorno de ansiedad, etcétera, trastorno depresivo. Factores culturales o religiosos, ¿no? Un sujeto que acusa a su pareja de no tener interés, pero resulta que la pareja pertenece a una religión que lo ata de alguna manera a no mostrar ese interés, ¿no? O incluso a no tenerlo. Y factores médicos relevantes. Es importantísimo que si a ustedes les llega un caso así, lo deriven a un especialista médico, como a un ginecólogo, a un urólogo, para descartar alguna afección orgánica que subyazca a esta sintomatología. Entonces vamos a ver rápidamente los trastornos y ver cómo los podemos estudiar con estas 4 categorías. Del trastorno de eyaculación precoz, ¿hay interés? Sí lo hay, ¿sí? ¿Hay excitación previa? Sí. Es decir, hay erección. La excitación orgásmica es la que está alterada de alguna manera respecto del tiempo. El tiempo promedio del coito peneano-vaginal de manera continuada es de 3 a 5 minutos. Por lo tanto, por abajo de los 3 minutos se va contabilizando ahora sí la gravedad de la precocidad, la gravedad del síntoma. La conducta sexual es posible, ¿no? Pero hay que ver incluso que en casos graves la conducta sexual es imposible. Imagínense un caso de un sujeto que es tan precoz que la eyaculación se presenta antes de la penetración y por lo tanto el pene se detumece, pierde la erección y ya no puede haber penetración. Ahora bien, con la eyaculación retardada, ¿hay interés? Sí la hay. ¿Hay excitación previa? Sí. ¿Hay erección? La excitación orgásmica también está aquí alterada. ¿Por qué? Porque o no llega la eyaculación ni al orgasmo o llega de una manera bastante tardada. La conducta sexual es posible en el trastorno de eyaculación retardada. Es posible, pero es dolorosa. El trastorno eréctil, aquí hay interés, sí, eso va a ser diferencial para el trastorno de deseo sexual hipoactivo en el varón. Hay excitación previa, aquí hay una alteración, porque si la hay, está inhibida parcialmente, ¿no? Es decir, se puede tener una erección, pero se pierde antes de la eyaculación. Se puede tener, pero no con una rigidez eficaz para la penetración. Por lo tanto, si hay penetración es dolorosa o de plano puede no haber, ¿sí? La excitación orgásmica, ¿hay orgasmo? Puede ser que sí, pero puede ser que no también, y lo mismo pasa con la conducta sexual.
El trastorno de deseo sexual hipoactivo en el varón. Como no hay interés sexual, aquí ni hay excitación previa, ni hay excitación orgásmica, ni hay conducta sexual. La conducta sexual es imposible. En el trastorno orgásmico femenino, ahora pasemos con los trastornos de la mujer. ¿Hay interés sexual? Sí. La excitación previa la hay, pero la excitación orgásmica no. O porque es infrecuente, o porque tarda un montón, o porque de plano no la hay, nunca. ¿Sí? Y la conducta sexual es posible, pero es insatisfactoria, ¿no? Es el plus, el orgasmo, el plus que refuerza la conducta. En el trastorno de en el trastorno de dolor génito-pélvico diagonal penetración, hay interés, ¿sí? Aquí es un diferencial con el trastorno de interés excitación sexual femenino, pero no hay excitación previa. Es decir, pareciera ser que el cuerpo de la mujer no se prepara para la actividad sexual y por lo tanto resulta sumamente dolorosa. Dolorosa en el punto de afuera, de la vulva, o como en el momento de la penetración. De hecho, es común que uno de los síntomas sea la reducción, la contracción del suelo pélvico, que produce más dolor. Por ahí hay un capítulo interesante de Sex Education, donde una de las personajes padece este trastorno. ¿La conducta sexual es posible o es imposible? Depende, ¿no? Depende de la gravedad. Si de plano hay un dolor exorbitante y hay un cierre total de los músculos pélvicos, la conducta sexual se vuelve imposible. Ahora bien, si es posible, es muy doloroso. Por último, en el trastorno de interés excitación sexual femenino, como su nombre lo dice, el problema está en el interés, y como no hay interés, no hay excitación, y como no hay excitación previa, puede ser que la conducta sexual sea dolorosa y que no haya orgasmo. Pues bueno, espero que esta información les sea de su interés y les haya facilitado la comprensión del tema.